tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Direct. Estamos dispuestos nuevamente a llevarle los mejores pronósticos para la NHL. Afortunadamente esta semana nos ha ido muy bien con nuestros pronósticos. Esperamos cerrar de la mejor manera. Para este domingo 19 de diciembre se tenían programados 8 juegos, pero ustedes saben que el COVID está nuevamente arremetiendo y se han suspendido 4 juegos. Por lo tanto nos quedan 4 juegos en acción. Pasamos rápidamente entonces a nuestro primer pronóstico. Vegas Golden Knights estará visitando a New York Islanders. El 24 de octubre, Islanders sorprendió a Vegas en casa y lo derrotó 2-0. Islanders viene de vencer en casa a Boston 3-1. Vegas en la temporada tiene promedio de goles anotados de 3.5 y goles recibidos 3.03. Islanders por su parte 2.2 goles anotados y 2.8 goles recibidos. Vegas tiene 7 victorias y 3 derrotas en sus últimos 10 juegos. Por lo tanto, por su parte, Islanders tiene 3 victorias y 7 derrotas en sus últimos 10. New York Islanders tiene 2 victorias en sus últimos 10 juegos después de una victoria. Vegas por su parte tiene 40 victorias en sus últimos 55 juegos los días domingo. Islanders esta temporada tiene 9 over y 15 under. Nuestro pronóstico en este juego será el under de 6 goles. Y por ser el juego que abre la cartelera, nos gusta la victoria para New York Islanders siendo hembra en este encuentro. Vamos a sorprender a la torre Vegas Golden Knights con la victoria para New York Islanders. Pasamos al juego entre San Luis Blues frente a los Jets de Winnipeg. El 9 de noviembre San Luis venció como visitante a Winnipeg 3-2 en penales. San Luis esta temporada tiene promedio de goles anotados de 3.4 y goles recibidos 2.6. Por su parte Winnipeg, goles anotados 2.9 y goles recibidos 2.8. San Luis tiene 11 under en sus últimos 14 juegos los días domingo. Y en sus últimos 9 juegos en la ruta tiene 6 under. El equipo visitante se ha quedado con 10 victorias en los últimos 13 enfrentamientos. Y en los últimos 2 enfrentamientos el underdog se ha quedado con la victoria 9 veces. En este encuentro nuestro pronóstico es el under de 6 goles. Pasamos al tercer encuentro, Los Ángeles Kings frente a Washington Capitals. Washington Capitals venció como visitante a los Kings 2-0 el 17 de noviembre. Los Kings tienen promedio de goles anotados de 2.7 y goles recibidos 2.5. Washington Capitals, goles anotados 3.5 y recibidos 2.5. Los Kings tienen 8 over y 19 under en la presente campaña. Washington Capitals tiene 16 over y 12 under. El equipo local se ha quedado con 9 victorias en los últimos 13 enfrentamientos. Los Kings tienen 3 y 9 los últimos 12 frente a un equipo de la división metropolitana. Y los Kings tienen 19 under en sus últimos 27 juegos. Washington tiene 7 over en sus últimos 8 juegos en casa. Nuestro pronóstico acá será la victoria para Washington Capitals. También nos gusta el under de 6 goles. Por último tenemos el juego entre Pittsburgh Penguins frente a New Jersey Devils. El 30 de octubre New Jersey Devils venció 4-2 a Pittsburgh como visitante. Promedio de goles anotados para Pittsburgh en sus últimos 5 juegos es de 3.8 y goles recibidos 1.4. New Jersey Devils, promedio de goles anotados en los últimos 5 juegos es 2.2 y goles recibidos 3.6. Pittsburgh tiene 14 over y 14 under. Por su parte Devils 15 over y 11 under. New Jersey Devils tiene 8 over en sus últimos 11 juegos.
y tiene 16 victorias en sus últimos 51 juegos. Pittsburgh por su parte tiene 19 over en sus últimos 28 juegos en la ruta. Pittsburgh, recuerden, tiene 6 victorias de manera consecutiva. Y New Jersey Devil tiene 2 victorias, 8 derrotas en sus últimos 10 juegos. Este pronóstico en este juego es la victoria para Pittsburgh Penguins y el over 5.5. Haciendo más, nos despedimos por hoy. Esperamos cerrar esta semana de manera triunfal y nos veremos mañana con más pronósticos para la NHL.